Gloria a Dios. Vamos a comenzar este tiempo de compartir la palabra. Y quiero comenzar con una historia. Quiero compartirte una historia. El intruso en la catedral. Se cuenta que había una ciudad moderna que erigió una catedral majestuosa, la más grande y costosa del mundo. Tenía mármoles importados, vitrales que costaron fortunas, un sistema de seguridad de última generación. Era el orgullo de la jerarquía religiosa. Y un domingo, un hombre humilde, con ropa desgastada, pies descalzos, dice que intentó entrar durante la misa principal. Y los guardias de la entrada, vestidos de gala, le detuvieron el paso. Usted no puede entrar aquí, le dijeron. Usted no, su ropa, su manera de vestir, su olor, su presencia, ofende a la dignidad de este culto. Vuelve cuando estés presentable. El hombre se sentó en las escaleras de afuera con la cabeza entre las manos. A poco tiempo sintió que alguien más se sentaba a su lado. Y al levantar la vista vio a un hombre con la mirada profunda y llena de paz, que también vestía con sencillez. Así que el hombre le pregunta al otro hombre: ¿a ti también te han echado de este lugar? Y el hombre le responde: peor que eso, respondió el extraño con una sonrisa triste. Llevo 20 años intentando entrar allí, yo también, pero nunca me han dejado pasar. El hombre humilde se dio cuenta entonces de que estaba hablando con el mismo Jesús, a quien dentro de la catedral estaban adorando, pero lo mantenían fuera de la iglesia. Es una historia que nos hace reflexionar. Y es lo que quiero compartir hoy sobre la religión y la verdadera espiritualidad. Basado en la vida de Jesús y los encuentros que Jesús tuvo con los religiosos. La religiosidad nos enseña a adorar las cenizas del fuego que encendieron los profetas. Mientras que la espiritualidad nos pide que mantengamos el fuego vivo, aunque eso signifique quemar la estructura. Una frase para meditarla. La religiosidad nos enseña a adorar las cenizas del fuego que encendieron los profetas, mientras que la espiritualidad nos pide que mantengamos el fuego vivo, aunque eso signifique quemar la estructura. El legalismo es el arte de limpiar meticulosamente la jaula mientras el pájaro se muere de hambre dentro. Eso es el legalismo. Tenerlo todo bien limpito, presentable, mientras el pájaro se muere dentro de la jaula. Y la última frase: si tu religión te impide ser humano, si tu religión te impide ser humano, no tienes una fe, tienes un síntoma. Porque el legalismo es el refugio de quienes tienen miedo de amar, porque amar requiere discernimiento y obedecer solo requiere ceguera. ¿Entiende esto? Son frases para meditar. La introducción. Y vamos a orar esta mañana por la palabra, para que el Espíritu Santo sea el que nos hable a nuestro corazón. Porque mientras venía del camino andando para acá, pensando en la palabra, meditaba en esto y si algo te puedo prometer hoy, o mejor dicho, algo que no te puedo prometer primero, algo que no te puedo prometer hoy, es que algo de lo que diga hoy no te vaya a ofender. Eso no te lo puedo prometer. Pero lo que sí que te voy a prometer es que todo cuanto lo que voy a decir hoy ha sido meticulosamente buscado en oración y en intimidad con el Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos que Dios haga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos delante de ti tu palabra. Tu palabra ya es santa, es viva y es eficaz. Tu palabra ya tiene poder y tu palabra viene a traer vida siempre. Oh Dios, que esa palabra hoy que se siembra en nuestros corazones, empezando por el mío, caiga en la buena tierra. Señor, quita de nosotros toda ave, Señor, todo pensamiento, toda voz que no venga del Espíritu Santo, que quiera robar la semilla. Quita, Señor, todo aquello que quiera ahogarla en el nombre de Jesucristo.
oramos y declaramos que tu palabra, Señor, cae en buena tierra. Señor, que tu palabra entra en lo más profundo de nuestro ser y trae fruto hasta 30, 60 y 100 por uno. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El fariseísmo es la actitud hipócrita, fingida o de doblez que busca aparentar rigor, piedad o rectitud moral. Elude a menudo el espíritu de la ley. O sea, se basa en la ley, pero elude el espíritu de la ley, el propósito por el cual la ley se puso. Se caracteriza por la superioridad moral, el juicio severo hacia los demás, con un enfoque obsesivo en la apariencia externa en lugar de la sinceridad interior. Eso es el fariseísmo tal como se describe, ¿verdad? Por ejemplo, la RAE dice que el fariseísmo es como una simulación, una hipocresía, un fingimiento de virtudes. Algunos síntomas de fariseísmo son enfocarse solo en lo negativo de los demás, cuidar excesivamente el qué dirán, mantener una actitud severa y de amargura en lugar de misericordia. Eso es fariseísmo. Fariseísmo. Hay una parte natural en todo esto, evidentemente. Hay una parte natural que viene de nuestra carne, ¿no? De nuestro pecado, de nuestros pensamientos, nuestras maneras erróneas de pensar. Pero también hay una parte espiritual, donde el enemigo aprovecha precisamente ese pecado, esas actitudes, esos pensamientos, y entra y crea fortaleza. Al fin y al cabo, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. El espíritu de religiosidad, y no porque haya un espíritu concretamente de que se llame así, pero hablamos de ese espíritu, me refiero a ese comportamiento, esa actitud de religiosidad, se describe comúnmente como una influencia espiritual engañosa que sustituye una genuina relación con Dios y la sustituye por ritos, tradiciones, orgullos y apariencias externas de piedad. Tal como Pablo le dijo a Timoteo, que en los últimos tiempos en los cuales estamos, habrá gente con apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella con sus obras y sus frutos. Dirán, alabarán, predicarán, enseñarán, se comportarán, vestirán como gente piadosa, pero su vida, ¿verdad?, dirá lo contrario. Algunas manifestaciones de este espíritu son priorizar el cumplimiento de normas y costumbres vacías en lugar de un cambio de corazón sincero. La tendencia, como hemos dicho antes, a juzgar a otros o a inflar el orgullo propio, enfocándose en los errores ajenos, con razón o sin ella. Porque a veces tenemos razón, pero ni siquiera la razón debería darnos la razón. Porque lo primero que, ¿verdad?, que tiene que priorizar nuestra vida es el amor de Cristo. Pone énfasis en la ley y las cargas impuestas, a menudo incumplidas por aquellos que las promueven. Enfrenta a la espiritualidad auténtica, fomentando la división y oponiéndose a lo sobrenatural. Estamos hablando de fariseísmo o de espíritu de religiosidad. Enseña una falsa seguridad, engañando al creyente y haciéndole creer que por sus actividades religiosas tendrá salvación o seguridad, lo cual es una mentira. Hace un énfasis en el esfuerzo humano, en el miedo, en la necesidad de control y en el orgullo de la sana doctrina o de la piedad aparente. Yo tengo la sana doctrina, yo sé lo que estoy diciendo, yo sé, a mí no necesito que nadie me enseñe, ¿no? Eso es fariseísmo y espíritu de religiosidad. En resumen, un espíritu descrito como una fortaleza que busca desgastar a los creyentes, haciéndoles fariseos modernos que descuidan el amor, la injusticia y la injusticia interna, la justicia interna. Y voy a tocar 3 puntos importantes hoy. Primero, orando por el reino de Dios. Segundo, viniendo el reino de Dios. Y tercero, oponiéndonos al reino de Dios. Los fariseos, en el primer punto, junto con los saduceos y el resto del pueblo de Israel, durante años y años y años y años y generaciones, estuvieron orando por la venida del reino de Dios.
Desde Génesis 3:15, donde se nos da la primera promesa de ese Jesús que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente y traería libertad del pecado. Luego vemos en Deuteronomio capítulo 18, donde Moisés dice, un profeta como yo os levantará, a él os oiréis, hablando de Jesús. Y siempre desde entonces el pueblo de Israel estuvo esperando la promesa del reino de Dios, al Mesías, al Cristo que vendría. Podemos leer, ¿verdad?, los profetas mayores, el profeta Isaías, como una y otra vez habla de la venida del Mesías. Algo que los israelitas sí o sí estaban esperando. Los fariseos también, los saduceos también, los esenios y cada grupo religioso que había en aquel tiempo esperaban. De hecho, ¿se acuerdan? No sé si se acordarán de un hombre que es un poquito como anónimo, pero aparece una vez. Un tal Simeón dice que esperaba la consolación de Israel. O sea, lo esperaba. El pueblo de Israel estaba esperando la venida del Mesías. Pero cuando vino no supieron reconocerlo porque no tenían al Espíritu de Dios sobre ellos, sino un espíritu de religiosidad que les impedía ver, recibir, percibir lo nuevo de Dios. O sea, aquello por lo cual estaban orando y esperando, cuando vino no lo pudieron recibir ni ver. Por eso Jesús en Lucas 19:42 declara llorando, porque dice que cuando vio a Jerusalén de lejos lloró, y ese lloro no es como el que llora cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, sino que aquí se refiere a un lloro a gritos o lamentos. Era un lloro desgarrador. Jesús al ver Jerusalén comenzó a llorar y declaró, oh, si tú también conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Y ahí habla de un tiempo de juicio que vendría en el año 70, y sigue diciendo, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estaban esperando la visitación del reino de Dios, y cuando vino no lo vieron, lo rechazaron, se opusieron, crucificaron a aquel por el cual estaban orando. Y fíjese las frases que hace Jesús aquí, si conocieses lo que es para tu paz. ¿Qué es el reino de Dios sino paz y gozo en el Espíritu Santo? Mas ahora están cubiertos tus ojos. Está delante de ti y no lo ves. Está viniendo y no lo ves. ¿Se acuerdan de la profecía de Isaías, capítulo 43 creo que es? Algo nuevo voy a hacer. De hecho, otras versiones dicen, ya está sucediendo, ¿no te das cuenta? Pero no nos damos cuenta. Porque en lugar de tener el Espíritu de Dios sobre nosotros, y no estoy diciendo que no lo tengas en tu interior, pero en lugar de estar guiados, dirigidos a veces por el Espíritu de Dios, podemos estar promovidos por un espíritu de religiosidad que nos impide, nos crea ceguera. Y ahora vamos a ver, es impresionante, es literalmente impresionante la capacidad, la influencia negativa que esa religiosidad puede crear en alguien. Pero no todos eran así. Como he dicho antes, en Lucas 2:25 había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre dice que era justo, piadoso, y esperaba, como el resto del pueblo, esperaba la consolación de Israel. Y fijaos qué características más impresionantes en este hombre casi anónimo. Dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y luego en Lucas 2:29 dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Este hombre fue capaz de verlo. Todos lo vieron, pero solamente este hombre se dio cuenta. Ahí estaba el Hijo de Dios, era un niño de apenas unos días. Estaba allí el profeta que había sido profetizado, el Hijo de Dios, el Mesías, el que traería el reino de Dios delante de ellos. Y este hombre, que no pertenecía al partido quizás de los fariseos, ni estaba en el Sanedrín, fue capaz de verlo. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu de Dios sobre él y tenía revelación del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Cuál era la diferencia de este hombre en el resto del pueblo? Y ahí lo dice, el Espíritu Santo estaba sobre él, le había sido revelado por el Espíritu, y dice que movido por el Espíritu fue al templo. Tener al Espíritu Santo sobre ti, tener una revelación constante del Espíritu y ser movido por el Espíritu Santo. ¿A dónde le guió el Espíritu? Al Cristo. ¿Sabes dónde te va a llevar el Espíritu si te deja mover? A Jesús. ¿Y a dónde más? Al reino de Dios. A eso te va a llevar.
A eso te va a llevar. Qué tremendo. Clamaron, clamaron y clamaron. Estuvieron clamando durante años, generaciones, que viniera el Mesías, para que viniera el reino de Dios. Y de alguna manera Jesús vino porque escuchó la oración de su pueblo. Aunque luego no supieron reconocerlo, pero sí Dios escuchó la oración de su pueblo. Como también aparece cuando Moisés, dice la Biblia, que había oído Dios el clamor del pueblo de Israel en Egipto y descendió para librarlos. Dios escuchó la oración. Y de alguna manera, aunque es verdad que hay un propósito, hubo un propósito de Dios antes de la fundación del mundo, para que los gentiles, tú y yo, también fuéramos salvos, pero de alguna manera Jesús vino y nosotros tenemos a Jesús, porque el pueblo de Israel oró por ese Jesús, esperó ese Jesús, porque Dios contestó la oración de su pueblo. Por eso dice la salvación venía de los israelitas, de los judíos, porque al rechazar ellos a Jesús, la puerta, ¿verdad?, se abre hacia los gentiles. Siempre hubo un propósito para ello, pero Dios de alguna manera usó esta oración de ellos. Podríamos en cierta manera parecernos a esos fariseos, al pueblo que oraba por la venida del Mesías. Oramos por el reino de Dios, oramos por una visitación del Espíritu Santo, le decimos al Señor en nuestras oraciones privadas, en la iglesia: venga tu reino, sé tú el Señor, toma tú el control, toma tú el dominio, toma tú el control de nuestras vidas, que venga tu reino, que venga tu reino, que venga un avivamiento sobre España. ¿Cuánto tiempo, años hemos orado por ese avivamiento glorioso que trae salvación, trae vida? Y cuando viene a la manera de Dios y no a la nuestra. Y nos rompe todos los esquemas. Y podríamos caer en el mismo error que los fariseos de decir: eso no es lo que yo quiero. Y lo que está rechazando, ¿verdad?, no es cosa de hombre, sino cosa de Dios. Porque Dios viene a su manera, siempre lo hará. A su forma. Y ahora veremos cómo ocurrió. Orando por el reino de Dios, orando por el Mesías. Y cuando viene el Mesías dice: esto no es lo que esperábamos. No es esto lo que estamos esperando y lo que estamos pensando. ¿Era el reino de Dios? Sí. ¿Era la respuesta de Dios? Sí. ¿Era el Mesías? Sí. ¿Era la contestación a su oración? Sí. Pero no lo entendieron porque su concepto erróneo de lo que estaban esperando o de Dios les impidió ver realmente la respuesta de Dios. Sí, el propósito, ¿verdad?, de enviar a Cristo fue preparado antes de la fundación del mundo. Y Dios respondió a la oración de su pueblo. Esperaban el reino de Dios y el reino de Dios vino. Cristo vino y comenzó a predicar estas palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nunca se había predicado ese mensaje porque aún no había venido el reino de Dios. Sí, Dios se movía a través de profetas, reyes, sacerdotes, pero de esa manera aún no. Y Jesús empezó a predicar: el reino de los cielos ya se ha acercado, ya está aquí. Enfermos comenzaron a ser sanados, ciegos comenzaron a ver, los cojos comenzaron a andar, los leprosos comenzaron a ser limpiados, los muertos resucitaban. Es lo que menciona en Lucas 7:22 cuando los siervos de Juan el Bautista o los discípulos le envían a preguntar y le dice: y decirle a Juan esto: los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan, los muertos son resucitados, a los pobres se predica el evangelio. Esto es el reino de Dios. Claro que ha venido, claro que es la respuesta. Hasta Juan, en un momento de temor en la cárcel, dudó. Los espíritus inmundos comenzaron a ser echados fuera de las personas. Todos se asombraron de tal manera, dice, que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Nunca habían visto algo así. Nunca lo habían visto. Se asombraban. Algunos glorificaban a Dios. Dice que algunos adoraban a Jesús y otros dudaban. Otros se oponían. El mismo Jesús que hacía milagros, maravillas, que hacía glorificar a Dios a unos, hacía que otros se opusieran. El mismo Jesús, la misma respuesta. Esto es el reino de Dios: vidas transformadas, vidas liberadas del pecado, ataduras de fortalezas rotas, espíritus inmundos que se van, renovación por pasión por Cristo, por la palabra, un deseo por el evangelismo, un deseo por la santidad, jóvenes y adultos que confiesan sus pecados, que quieren dejar atrás la vida antigua, jóvenes que dicen: yo quiero comprometerme. Si esto no es el reino de Dios, hermanos, quizás al comienzo, porque es mucho más.
religiosos siendo atraídos a Cristo. Nicodemo, José de Arimatea, eran hombres que querían de alguna manera vivir esa religiosidad, pero había algo dentro de ellos que les llevaba por la noche en oculto a buscar a Jesús. Tenían una inquietud. Publicanos como Zaqueo, Simón el leproso, que se convertían a Cristo e invitaban a Jesús a su casa. Prostitutas, adúlteros, gente violenta, recaudadores de impuestos, venían a Jesús siendo transformados por Él. Personas a las que el espíritu religioso señala, condena y juzga y menosprecia, pero en el reino de Dios por el cual hemos orado, el reino de Dios por el cual hemos orado dice en Mateo 21:31, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Fuerte esto. Aquellas personas que rechazaban la religión, no me toques, no quiero contaminarme contigo, no eres digno. Si Jesús supiera quién es esta la que está enjuagando sus pies con lágrimas, si supiera quién es esta, había un rechazo en el corazón del religioso. Y Jesús le dice, ellos irán delante de vosotros al reino de Dios. Porque no es la religión la que nos permite entrar al reino de los cielos, es nacer de nuevo. Es lo que es nacido de la carne, es carnal, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Y tal cual, personas, ¿verdad? Juan 1:11 dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Estaban esperando el reino de Dios, clamaban por el reino de Dios, esperaban el Mesías, clamaban por el Mesías. Y cuando Cristo vino, comenzó a obrar conforme al reino de Dios y no le gustó. A los religiosos no le gustó, a los fariseos no le gustó, a aquellos que estaban orando para que viniera el reino de Dios, cuando este reino vino, los confrontó, rompió sus esquemas, rompió sus maneras de medir la religión, distinta a lo que ellos esperaban. Y empezó a haber oposición, fuerte oposición. El espíritu de religiosidad hará que no puedas ver aquello por lo que estuviste orando tanto tiempo. Vendrá la manera de Dios y no la tuya. Vendrá la manera de Dios y no la tuya. Tú ora y pídele a Dios que te dé lo que necesitas, pero Él responderá conforme a su voluntad, a sus propósitos y a lo que te conviene. Y no siempre, de hecho en la mayoría de ocasiones, no se va a ajustar a lo que estás esperando, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Así dice la Escritura. Él quiere darnos el fin que esperamos, pero a su manera, no a la nuestra. Nosotros pedimos, Señor, venga tu reino, que venga la gloria de Dios, que venga un avivamiento, que se abran los cielos sobre la iglesia, que Dios gobierne y no los hombres. Y cuando Dios envía hombres llenos del Espíritu Santo, nos oponemos porque no nos gusta lo que nos dicen, no nos gusta la manera en que obran. Entonces no pidamos hombres de Dios ni mujeres de Dios. Hermanos, cuesta a veces someterse a Dios y someterse al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque indica soltar el control, indica confianza. Esto no es el Palacio de los Congresos, ni es el Senado. Esto es la Iglesia de Cristo. Y aquí no funciona igual que ahí fuera. No funciona igual que fuera. Estoy a favor de la democracia. Por supuesto que sí, sobre todo cuando se trata de hombres corruptos que lo que buscan es llenarse el bolsillo. Claro que tiene que haber una democracia, pero no podemos regir la iglesia con las reglas del mundo. No tiene nada que ver. Y lo que usted ve en las noticias de hombres corruptos que se engañan unos a otros, eso no debería ocurrir en la iglesia. Y si ocurre es que no es una iglesia o no es un hombre de Dios o una mujer de Dios el que está presidiendo. Pero no podemos regirnos por lo que está ahí fuera. Esto es la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo se dirige por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Y hombres y mujeres que Dios ha instituido. Eso es lo que dice la Escritura. Jesús instituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas para edificar a los santos, para que hagan la obra del ministerio. Eso es lo que dice la Escritura. Dio dones a los hombres para edificar la iglesia. Esa es la manera en que Dios dirige su iglesia. El Espíritu Santo no es una fuerza en el aire, abstracta que flota. No. Él se mueve a través de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Se mueve a través de hombres y mujeres que buscan en oración, que se rinden a Él, que usan la palabra para dirigir, para instruir a la iglesia. No para una ganancia personal, sino para la gloria de Dios. Pero usa a los hombres
que somos humanos, hombres que somos, ¿verdad? Pues con necesidades, con errores, claro que sí. Pero no estamos hablando de errores doctrinales, no estamos hablando de errores, ¿verdad? Estamos hablando de errores que todos cometemos, pero Dios usa a los hombres y a las mujeres, claro que sí. Y los judíos, esperando el reino de Dios, esperaban algo y no lo entendieron que ese reino de Dios venía con Jesús. No querían a Jesús, pero estaban rechazando el reino de Dios. Por increíble que parezca, muchos no desean avivamiento. No desean avivamiento. Yo he escuchado a personas que no desean avivamiento. He escuchado personalmente a personas que no desean que su iglesia crezca. Lo he escuchado con mis oídos. ¿Por qué? Porque no desean que ciertos dones se manifiesten como la profecía, las lenguas, la liberación, tiempos de adoración espontáneo, que el amor agonizante por las vidas que se pierden, personas siendo tocadas en el altar o durante la predicación o durante la alabanza, que nadie llore, que nadie tiemble, que nadie se mueva. Quieren tener el control. Cuando el Espíritu Santo viene y toma el control Él, nosotros tenemos que echar un paso atrás y dejar que Él haga lo que tenga que hacer. Eso indica confianza, indica soltar el control. Y eso al ser humano no nos gusta. Y por eso muchos, y lo he oído con mis oídos, pastores, que no quieren cierto mover del Espíritu, quieren tener el control. ¿Está bien? Dios dice, ¿está bien? Ahí está el control. Ahora se mueva la carne, se mueva lo que es religioso. Eso no trae vida, no trae vida. Orando por el reino de Dios, viniendo el reino de Dios con Cristo, claro que vino. Así ocurrió en los tiempos de Jesús. Muchos religiosos comenzaron a ser incomodados por aquello por lo que estuvieron orando y esperando. En una ocasión, el pastor José María Romo, amigo nuestro, el Ministerio de Asamblea de Dios, ahí en Zaragoza, y recuerdo que una vez me decía, Rafa dice una vez, estaba en la iglesia, ahí en el púlpito, y me vino un ujier. Pastor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira la puerta. Y él mirando dice, la iglesia era muy grande. Mira, él mirando dice, ¿qué? Solo veía gente. Mira la puerta, pastor. ¿Pero qué tengo que mirar? Hay una prostituta, le dijo. Y él dijo, ¿y qué? Mire cómo viene vestida. Es una prostituta, gloria a Dios, que está viniendo a la iglesia. Gloria a Dios que viene a la iglesia. Eso es lo que queremos, que vengan las prostitutas, los mendigos, los drogadictos, las personas violentas, que vengan a la iglesia. Claro que tienen que venir. Si no, ¿dónde van a ir? ¿Dónde irán? ¿A una religión vacía, donde no se les ofrece la vida de Cristo? Claro que vendrán y seguirán viniendo así, de esa manera vestidos, hasta que Cristo cambie sus corazones. Claro que sí. Nuestra labor, hermanos, es pescar peces. Y limpiarlos le pertenece al Espíritu Santo. Él limpia los peces. Él cambia el corazón, no nosotros. Nosotros simplemente pescamos. Y hay personas que se incomodan cuando viene el reino de Dios, cuando Dios comienza a traer gente. Uy, es que ya no era lo mismo. Antes, cuando éramos 40, 50, el pastor podía tener contacto con nosotros, le llamábamos, estaba atento, podíamos recibir llamadas de él. Ahora somos 200 y claro, el pastor ya nunca me llama, nunca me visita, nunca será lo mismo, claro que no. Pero se espera de cada creyente que vaya madurando y creciendo y que ya no necesite una constante atención, sino que esté dispuesto para dar atención a otros. Eso es crecimiento, eso es discipulado, eso es madurez espiritual y eso es lo que se espera. Y gracias a Dios tenemos un montón de liderazgo en esta iglesia que puede hacer también esa labor pastoral también y la está haciendo, gloria a Dios por ello. Pero el crecimiento incomoda al religioso. El crecimiento incomoda, el reino de Dios incomoda. Si todos levantaríamos la mano y diríamos, yo quiero el reino de Dios, yo quiero la gloria de Dios, todos. Pero cuando viene, nos incomoda a nuestro interior porque nos desajusta. Y el último punto, oponiéndose al reino de Dios. Orando por el reino de Dios, vino el reino de Dios, oponiéndose al reino de Dios. Voy a empezar a mencionar algunos textos, luego enviaremos la predicación al liderazgo para que la envíe también a los grupos de conexión y poder tranquilamente leerlo en casa, pero para ir rápido voy a ir leyéndolos rápidamente y haciendo algún comentario. Marcos 10:13, y le presentaban los niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que les presentaban. ¿Qué hacían los discípulos? Reprendían a los que querían presentar a los niños a Jesús.
La religiosidad impide a los niños acercarse a Jesús. A los religiosos les molestan los niños. Es que no me deja lavar, es que no me deja escuchar la predicación, es que no me deja. No. Hay que tener orden siempre. ¿Mantiene un orden? Claro que sí. Pero los niños son niños. Usted fue niño, yo fui niño, todos somos niños, los niños son... ¿no? Y hay niños más movidos, menos movidos. Pero fíjate que dice aquí, le presentaban a los niños para que los tocase, le traían, bendice a mis hijos. Y los discípulos que hacían, reprendían a los padres. Fuera, no os acerquéis. ¿Cómo va a traer a un niño a Jesús? Y sigue diciendo, Jesús viéndolo, se indignó. Y dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los niños. De los niños es el reino de los cielos. Así que hermanos, dejemos a los niños que vengan al reino de Dios. Marcos 9:14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, una gran multitud alrededor de ellos, escribas que disputaban con ellos. Jesús baja del monte de la transfiguración, un momento glorioso como nunca antes ha habido. Moisés, Elías se presentan allí, ven Juan, Jacobo y Pedro, ven la gloria de Jesús como nunca antes la han visto. Bajan de allí temblando, con las piernas temblando. Y cuando Jesús baja con sus 3 discípulos, se encuentra al resto de los discípulos discutiendo con los religiosos. ¿Qué estaban discutiendo? Había un hombre cuyo hijo estaba endemoniado y era endemoniado desde pequeño, dice. O sea, no sabemos cuántos años, pero llevaría unos cuantos años siendo atormentado, discutiendo con los religiosos por qué los discípulos no pudieron liberarlo. En lugar de traer libertad sobre el hombre, sobre el niño, en lugar de mostrar misericordia, discutían. Y así muchas veces la iglesia se pierde el tiempo discutiendo. Si hay que levantar las manos, si no hay que levantarlas, si hay que hablar en lenguas, si no hay que hablar en lenguas, si lo esto, si no lo otro. Y son cosas que son importantes, pero nos hacen perder el tiempo. Cuando la necesidad es ir a predicar el evangelio. Y predica el evangelio. A unos discípulos, cuando Jesús les dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y los discípulos dicen, pero ¿restaurarse el reino de Israel en este tiempo? Fíjate, ¿no? Jesús está hablando de poder, de testigos, de algo glorioso que va a ocurrir a través de la iglesia. Y están preguntando si van a restaurar si el Señor va a restaurar. Y Jesús les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones, pero esto os toca saber. Recibiréis poder cuando venga. Esto es lo que es importante que necesitáis saber. La doctrina es importante, pero si nuestra doctrina, si nuestra teología, si nuestra religiosidad echa a un lado el poder de Dios, echa a un lado el mover, la vida del Espíritu Santo, entonces estamos ahí fallando. Lucas 8:26. Un hombre endemoniado, desnudo, viviendo en los sepulcros fuera de la ciudad, al que lo ataban con cadenas y grilletes. La religiosidad no solo no puede hacer nada por estas personas, sino que además de tenerlas alejadas, que no molesten, porque como no podemos liberarlo, se va a manifestar, así que mejor tenerlo fuera. Tenerlo ahí fuera de la ciudad, atado con cadenas, ahí para que no nos moleste. No solamente la religiosidad no puede hacer nada por él, sino que cuando vieron el milagro, cuando vieron el poderoso y maravilloso milagro de este hombre, un hombre que dice que estaba como un loco, que sería desnudo, corriendo para un lado para otro, y de repente dice que la gente lo vio sentado en su cabal juicio y vestido. Hubo una transformación tan tremenda. Todo el mundo conocía a este endemoniado. Claro que lo conocían, conocerían a su familia también. ¿Cuántos años este hombre llevaría sin poder comer con su familia, estar en su casa, atado ahí en los sepulcros con cadenas, como un loco, poseído por Satanás? Y Jesús lo libera. Y aquellos que están viendo el milagro, que lo han visto, ¿sabe qué hacen? Vete de aquí, Jesús. No queremos que estés aquí. En lugar de asombrarse por lo que ha ocurrido, en lugar de alegrarse por la vida de este hombre, le piden a Jesús, no queremos esto. No lo queremos. Se asustan, rechazan aquello. Eso es la religiosidad. Hechos 10:13. Y vino una voz a Pedro, escucha bien esto, y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Era la voz de Dios. ¿Estamos de acuerdo que era la voz de Dios? Todos sabemos que era la voz de Dios. Y entonces Pedro, en un momento ahí teológico, abre las Escrituras
y le dice a Dios, no al pastor, le dice a Dios, de ninguna manera, no, Señor, yo sé que tú eres el que me está hablando, yo sé que esta voz viene de ti porque dice, Señor, dice, yo sé que tú eres el Señor y me estás hablando, yo sé que es tu voz, pero de ninguna manera, no te voy a obedecer, porque nunca entró algo inmundo en mí. O sea, la religiosidad se opone hasta a Dios mismo. La religiosidad tapa tus oídos para no escuchar la voz de Dios y te impide hacer la voluntad de Dios. Eso es la religiosidad. Sé que eres tú, Señor. Y Dios le tiene que decir, Pedro, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. No deseches lo que yo estoy queriendo hacer. Y entonces le manda ir a casa de un gentil, un centurión romano que oraba a Dios. Pero los judíos tenían prohibido entrar en la casa de un gentil. Para los gentiles era como un perro. O sea, entrar y era ensuciarse, era entrar en inmundicia. Tenían prohibido. Pero Pedro va porque evidentemente no puede soportar la voz de Dios, no puede rechazar la voz de Dios, aunque la rechaza por un momento, Dios se lo aclara. Y va para allá y entra allí. Y curiosamente en el lugar, en la casa donde los judíos y los religiosos no querían entrar, curiosamente ángeles estaban allí, revelándose la vida de Cornelio. Ángeles santos sí entran en la casa. El religioso no quiere entrar, pero los ángeles entran. Y no solo los ángeles, el Espíritu Santo viene y entra en esa casa y entra en la vida de aquellas personas gentiles. Y los llena con el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas todos. No solo el centurión, su casa y todos sus amigos que estaban ahí. Y entonces los religiosos dicen, esto se nos escapa de las manos, hagamos un concilio. Y hacen un concilio, capítulo 15 de Hechos, un concilio para ver porque los gentiles se están convirtiendo. Así que vamos a obligarles a cumplir la ley. Esa es la religión. Y entonces, gracias a Dios, Santiago en una voz de sabiduría, un don de sabiduría, dice, no, vamos a ver, digamos esto, y mandemos cartas. Y se aclara. Pero curiosamente, Pedro primero tiene que enfrentar ante la voz de Dios y ante lo que Dios está a punto de hacer, que va a ser glorioso, donde tú y yo entramos hoy, gracias a Dios, la primera puerta a los gentiles, el evangelio entrando a los gentiles, y ahora Dios quiere hacer esto. Pedro se opone rotundamente a la voz de Dios porque hay un espíritu religioso en ese momento en él, que no lo entiende, y tiene que luchar con su espíritu religioso, pero luego tiene que oponerse a todo un Sanedrín entero, religioso también, y explicarles al Sanedrín por qué como judío ha entrado en la casa de un gentil a predicar el evangelio. Y Pedro tiene que decir, hermanos, no solo yo, los que estaban conmigo fuimos testigos. El Espíritu Santo entró en esa casa, llenó con el Espíritu Santo a aquellos hombres, comenzaron a hablar en lenguas, algo glorioso ocurrió. ¿Cómo no voy a entrar yo si es Dios mismo hablando? Pero la religión se opone a la voz de Dios y a la voluntad de Dios. Lucas 13:11, una mujer encorvada por 18 años por Satanás, que es liberada en sábado. ¿Qué hacen los religiosos? No es lícito sanar en sábado. Y Jesús se indigna y dice, una mujer atada por Satanás durante 18 años. Ustedes que no tienen poder ni capacidad para liberarla, y porque la ha liberado en sábado, en su costumbre sabática, ya los ofenden. ¿Acaso no lo hacen con su burro cuando cae en el hoyo? ¿No es mayor esta mujer que hija de Abraham? La religión se opone al reino de Dios. Jesús estaba trayendo el reino de Dios. Si usted cree que Jesús estaba equivocando y que estaba siendo incorrecto, mal asunto. Pero todos aquí creemos que Jesús estaba haciendo lo correcto. Y lo correcto ofendía al religioso. Lo correcto de Dios ofendía al religioso. Juan capítulo 9, un hombre ciego de nacimiento. Lo sana, ciego de nacimiento, y entonces vienen los religiosos. ¿Quién fue el que te sanó? Yo no sé quién fue, me sanó, no me dijo su nombre, pero ¿era pecador o no era pecador? Yo no sé si era pecador, yo solo sé que estaba ciego y ahora veo. Le preguntaban a los padres, y los padres por miedo decían, no, preguntarle a él que es mayor de edad. Pero fijaos, en lugar de alegrarse de un hombre que ha sido sanado completamente desde niño, era ciego, y lo ha sanado. La discusión no era, el asombro no era, wow, qué tremendo, este hombre ha sido sanado. ¿No será esto el reino de Dios? No, la pregunta era, ¿será pecador o no pecador el que oró por ti? Pastor, alguien oró por mí y me sanó. Vamos a investigar a ver quién era, porque no sé si tiene credenciales o no tiene credenciales, si es parte del obrero de la iglesia o no del obrero de la iglesia. ¿Qué más me da? Oró por él y Dios lo sanó, Dios lo usó. Si Dios lo usó, porque estará aprobado por Dios, hermanos. Así de claro. Luego dará cuenta a Dios
Si algo está incorrecto, no se preocupe. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero hermanos, si Dios la está usando, otra cosa que vaya enseñando doctrinas erróneas, por supuesto que sí. Pero no hubo un hombre que vinieron diciendo, maestro, decían los discípulos, nos hemos encontrado a uno que no nos sigue y que está sanando en tu nombre y echando fuera demonios. Y le hemos dicho que no lo haga porque no nos sigue. Esa es la religiosidad. Y Jesús que dijo, dejadlo, ¿verdad? Porque el que contra mí, no, pero dejadlo, claro que sí, que siga. Mateo 28:11, unos guardias romanos vieron el terremoto. Guardias romanos que si perdían, o sea, ellos tenían una sentencia, los guardias, igual que cuando estaban custodiando a un preso, estaban custodiando el cuerpo de Jesús. Y había una ley romana que decía que si perdían un guardia, ejecutaban al romano y a su familia también. Y cuando los ponen ahí a la guardia romana para custodiar el cuerpo de Jesús, no era cualquier cosa. Y un momento donde delante de sus ojos, un ángel del cielo resplandeciente como el sol delante de los ojos de los romanos, se aparece allí, mueve la piedra, se sienta sobre la piedra, Jesús resucita. Dice que los guardias comenzaron a temer de miedo. Temblaron de miedo. El ángel aquel se presentó delante de las mujeres que fueron allí y dice que los guardias fueron a los religiosos y les contaron. ¿Qué le contaron? Hemos visto un terremoto tremendo, la tumba se abrió, un ángel del cielo descendió, el Hijo de Dios, aquel que crucificaron en la cruz, salió de la tumba. Lo hemos visto con nuestros ojos. ¿Y sabe qué hacen los religiosos? Sacaron mucho dinero y sobornaron a los guardias para que callaran. ¿Sabe qué hace la religión? Impedir la verdad. Eso es lo que hace la religión. Ocultar a los profetas, intentar callar a aquellos que hablan de parte del Espíritu Santo. Impide que el evangelio corra. Eso es lo que hace la religión. ¿Cómo es posible tal ceguera de los guardias, de los religiosos? Vieron al Hijo de Dios, vieron el ángel, vieron la resurrección, vieron el terremoto. Se guardaron el dinero en el bolsillo y callaron. La religión ciega nuestros ojos. Mateo 8:1, la religiosidad mantiene al leproso apartado. ¿Cómo estaba el leproso? Tenía que estar apartado. Una campanilla diciendo, inmundo, inmundo, no me toquéis, soy inmundo, te puedo contaminar. Y aquel leproso se acercó a Jesús. Señor, si tú quieres me puedes limpiar. Ni siquiera le pidió que lo tocara. Tú me puedes limpiar. La religión mantiene apartado al leproso. El reino de Dios dice, quiero ser limpio. Y lo toca, claro que lo toca. Y el poder de Dios viene sobre él y no tiene miedo a contaminarse. Eso eran los esenios que vivían apartados en una comunidad para no contaminarse. Pero no estaban siendo luz. Mateo 15:21, la religiosidad le molesta cuando personas necesitadas o desesperadas claman a Jesús. Aquella mujer sirofenicia vino delante de Jesús clamando. Y los discípulos que decían, despídela, Señor, porque nos molesta. Despídela. Y Jesús, probando simplemente, la probaba para ver hasta qué punto. Y luego, por supuesto, viene el reino de Dios sobre su hija y alaba su fe. Pero ¿qué hace la religión? No molesta. Es que estamos adorando a Dios y esta persona está clamando, está llorando, está gritando, está hablando en lengua y nos está molestando, ¿verdad? Nos molestamos a veces cuando cierto desorden, entre comillas, viene a nuestro culto ordenado. El ciego Bartimeo daba voces, clamaba por misericordia a un hombre ciego. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? Si estamos viendo el reino de Dios viniendo, si de repente estás sintiendo aquí la gloria de Dios, yo doy voces, yo salto, yo grito, Señor, ten misericordia de mí, necesito ser sanado. ¿Y qué le decía a la gente? Cállate, le decía, no molestas. Y dice que él clamaba más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero a la gente le molestaba que el ciego gritara. Era un ciego necesitado. Y Jesús, gloria a Dios, ¿verdad? Que a él no le molestó. Y vino el reino de Dios y lo tocó. Pero el reino de Dios ha venido a traer vista a los ciegos, a traer libertad a los oprimidos. El reino de Dios vino al necesitado sin mirar la condición de la persona. Le da igual al reino de Dios si es español, rumano, latino o quien sea, o magrebí. No le importa al reino de Dios. No le importa su condición física, no le importa si tiene dinero o no tiene dinero, si huele bien o huele mal, no le importa. Lo que mira es el corazón, mira un corazón arrepentido. Eso es lo que mira el reino de Dios. Y eso es lo que queremos en esta iglesia.
Queremos realmente que la gente venga arrepentida y el que venga, gloria a Dios, bienvenido eres. Claro que eres bienvenido. La única condición de aquí es tener a Cristo en tu corazón. Esa es la condición, tener a Cristo, ser salvado. El resto se encargará Dios. Claro que te vamos a discipular, claro evidentemente que te vamos a ayudar a caminar, a crecer, pero es Dios obrando en tu vida. Y el último punto, Hechos 2, el último versículo de este punto. Cuando llegó lo que estaban esperando, el día de Pentecostés, Jesús les dijo, esperad la promesa, viene. No voy a decir cuándo, pero viene. 10 días esperando, orando, allí orando 120 personas. Como nosotros, orando, Señor, venga a tu reino. Y cuando llegó aquel día, el Espíritu de Dios vino sobre todos los que estaban allí. Y vino a la manera de Dios. Porque ellos sabían que iba a venir el Espíritu Santo, pero no sabían cómo. Jesús no lo dijo, mira, lenguas de fuego para que no os asustéis. Lenguas de fuego van a aparecer sobre vuestras cabezas y vais a sentir algo especial y vais a comenzar a hablar en lenguas. Eso no se lo dijo Jesús. Jesús le dijo, esperar y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder. Eso es lo que le dijo. Ahora, ¿cómo? Vino a la manera de Dios. Y no siempre Dios viene de la misma manera, porque Dios no se encajona en un cajón ahí, no, pero vino de esa manera. Y entonces los 120 fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a la calle, hablando en lenguas, cada uno a la maravilla de Dios. Había gente de todos los idiomas, les escuchaban hablar en sus idiomas, pero ¿cómo lo discernían los religiosos? ¿Sabe por qué los religiosos? Porque era la gente que se había reunido allí en esa fiesta para celebrar la fiesta religiosa. Vinieron de todas las naciones, eran religiosos, gente creyente. Y los religiosos que estaban allí escuchando a los 120 llenos del Espíritu Santo que decían, están borrachos, eso es de la carne, eso es pecado. Eso es lo que estaban diciendo. Eso que están hablando es de la carne, eso es pecado. Seguro que lo que quieren es llamar la atención. Cuando el Espíritu Santo había venido sobre ellos, hablando en lenguas, llenos de fuego, de pasión, no podían callar lo que estaban sintiendo. Y los religiosos lo interpretaban como algo de la carne. Están borrachos. Fijaos la vista tan corta. Estaban adorando a Dios en Jerusalén. Estaban como la historia del principio. Adoraban a Dios, pero tenían a Dios fuera. Esperaban el Mesías y al Mesías que vino lo rechazaron y lo crucificaron. Voy a pedir al grupo de alabanza que me acompañe y vamos a terminar. Después, al terminar, haremos una oración porque tenemos luego la asamblea y vamos a terminar de esta manera. Cuidado con malinterpretar lo que viene de Dios. Cuidado con no darnos cuenta de lo que viene de Dios. Escuche bien, cuidado con no darnos cuenta de lo que viene de Dios. Estamos orando, estamos anhelando salvación, transformación, sanidad, liberación. Pero saben, cuando eso viene, a veces, no siempre, pero a veces viene con ruido. Podemos decirle a una persona que está oprimida por el diablo, mira, te vamos a liberar, pero no grites, ni te muevas, no llores, no hagas nada raro, te echamos fuera. No, el diablo va a salir con oposición. Jesús cuando liberó a algunas personas dice que a unos los arrojaba de un lugar a otro y a unos se quedaban como muertos, a unos temblaban como muertos y caían como muertos. A unos gritaban, dice que los demonios salían gritando, algunos. Por gloria a Dios, que grite o no grite, me da igual, lo importante es la liberación de la persona. Pero estamos orando por transformación, sanidad, liberación, porque hay grande necesidad. Oramos por el poder del Espíritu Santo. Oramos por el bautismo en el Espíritu Santo. Aquellos que se han bautizado recientemente, aquellos que no tienen el bautismo en el Espíritu, oramos por un bautismo de poder que les apasione por el evangelismo, por la santidad, por la palabra, por el compromiso. Pero cuando venga, nos puede incomodar. Puede que nos incomode. Cierto ruido, cierto desorden, entre comillas, para nosotros, pero vendrá a la manera de Dios. Vendrá a la manera de Dios. Yo he estado en iglesias o en cultos donde Dios ha empezado a moverse y lo único que he podido hacer es hacer así y simplemente observar lo que Dios estaba haciendo. Ni me atrevía a moverme, no decía ni una sola palabra, porque Dios se estaba encargando.
gente llorando, gente tocando, gente cayéndose, sin orar por ellos. Y ahí en ese momento dice el Señor, me hago a un lado. Ahora, ¿seré yo tan incoherente para decir que eso que está ocurriendo no es de Dios? Cuando después el fruto es personas que vienen a ti. Y está viniendo en este tiempo que estamos viviendo ahora, hermanos. Hay gente que está viniendo a nosotros, algunos responsables, jóvenes y adultos. Está ocurriendo algo. Lo vemos en el evangelismo, gente que se compromete. Está viniendo gente a evangelizar. Lo vemos en los grupos de conexión, jóvenes que están viniendo cada vez más jóvenes a los grupos de conexión. Gente que viene a decirte, necesito confesar mis pecados, que me ayude a orar. Y orar por ellos, y después algo ha cambiado. Eso es el reino de Dios, hermanos. ¿Usted cree que yo me voy a poner eso? Antes cojo mis credenciales y mi título como pastor y lo dejo ahí en el altar y me voy. Yo quiero el reino de Dios más que cualquier otra cosa. Quiero el reino de Dios y lo quiero a la manera de Dios. Y al primero que le va a incomodar es a mí, porque yo soy el que tiene que dar cuentas a Dios por la iglesia y el gobierno de la iglesia. Pero quiero el reino de Dios. Jesús no dijo cómo vendría el Espíritu Santo, solo dijo esperarlo, y lo que provocaría en quienes lo recibiesen, pero las formas las escogió Dios. Y termino con la conclusión: la religiosidad rechaza a aquellos que son usados por Dios, a quienes han sido llamados por Dios. Pero el Espíritu Santo no es algo abstracto, como decía antes, no está flotando en el aire, ni viene sobre lugares o métodos. Eso decía M. Bones. El Espíritu de Dios no viene sobre lugares, sobre templos, viene sobre personas de oración que se rinden a Él. Él escoge a personas, Él llama, Él unge, Él capacita. Lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Oramos por dirección, oramos por revelación, oramos por visión. Sí, queremos la visión, queremos la dirección de Dios, pero cuando viene no se ajusta a lo que estamos pensando, y ahí es cuando empieza a levantarse oposición. Eso no me preocupa, porque siempre ha ocurrido y siempre ocurrirá. Personas que se consagran a Dios, que dicen sí al llamado, a la oración, que pagan el precio en la santidad, el ministerio, la responsabilidad, y Dios viene a través de ellos, y la religiosidad se opone a lo que Dios está haciendo. Queremos lo de Dios, pero muchas veces no lo queremos a través del hombre de Dios, lo queremos directamente de Dios. Pues así no funciona la Biblia, ni funciona el orden de Dios. Dios estableció hombres y mujeres a los cuales dice la Biblia que es importante que nos sometamos a ellos. Cuando usted vea a un hombre de Dios que se salta a la Escritura y que dice cosas que no son coherentes con la Biblia, yo soy el primero que levantar mi mano y decir, eso no es de Dios. Y no queremos ese hombre, haremos votación, haremos lo que tengamos que hacer. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando, hermanos, del reino de Dios. Queremos lo de Dios, pero no a través de los hombres de Dios. La religiosidad tiene apariencia de piedad, aparenta someterse a Él, pero niega la eficacia de ella. La religiosidad no quiere lo que Dios trae a través de personas que Él dispone, porque no se adapta a las formas que habíamos pensado. Lo que crucificó al Hijo de Dios no fueron los romanos. El problema mayor que había en los tiempos de Jesús no fueron los demonios que había, no fue la brujería que había, claro que había. Ese no era el problema principal. Ni siquiera era el poder romano. Ese no era el problema principal. Lo que crucificó al Hijo de Dios fueron los religiosos. Y sí, por supuesto, usted dirá, no, pero ya estaba establecido antes de la fundación del mundo que Jesús tenía que morir en la cruz. Por supuesto que sí. Pero el instrumento no fueron ni los romanos, fue la religiosidad, la envidia, los celos que habían, el no entender que aquel que estaban crucificando era el Hijo de Dios. El pecado más fuerte era ese. Y 2000 años después muchas cosas no han cambiado. Así que si usted ora por el reino de Dios, si clama por una visitación del Espíritu Santo, Dios va a responder, claro que sí. Y va a traer visión, y va a traer dirección, y va a traer milagros y maravillas. Y lo hará primeramente a través de personas que Él ha establecido. Y se acabó. Y lo hará de esa manera. Y usará personas para hablarle de parte de Dios. ¿Usted puede orar en casa? Claro que sí, Dios le hablará. Y de hecho es algo que estamos motivando que lo haga. Tenga una comunión con Dios, tenga una comunión con el Espíritu Santo. Pero si lo que a usted le habla a Dios es diferente a lo que Dios está hablando a las autoridades de la iglesia, algo ahí no cuadra. Algo no está cuadrando. Religiosidad.
La iglesia tendrá que decidir si se somete, como Pedro. De ninguna manera, Señor. Si se somete o no a lo que Dios está haciendo. Si desconfía, si se revela o acepta lo que Dios está trayendo, aunque nos incomode, aunque no se ajuste a nuestra manera de pensar. Tendremos que decidir si queremos o no queremos. Si queremos el control o queremos que sea Dios el que tome el control y nos saque, como se suele decir, de nuestras casillas. Vamos a cantar una alabanza, oramos, nos despedimos. Póngase de pie donde está. Toma este minutito simplemente para meditar en lo que está escuchando. Hable con el Espíritu Santo y háblele lo que hay en su corazón. Si cree que le cuesta, si cree que le cuesta abrazar lo de Dios, confiar en Él, soltar el control, pues pídele al Espíritu Santo que te ayude. Señor, quita de mi vida todo lo que no viene de ti. Mi vida yo te doy. Maravilloso Dios. Soy tuyo, nada. Maravilloso Dios. Renuévame, Señor. Señor, no queremos ser un impedimento para lo que tú quieres hacer. Por supuesto que tú eres soberano. Y por supuesto que haces lo que quieres. ¿Y quién puede oponerse a ti? Renuévame, Señor. Pero lamentablemente, Señor, lo hemos visto tantas veces. Como tú también. Vuélvenos a ti, Señor. Tú también, Señor. Y nos volveremos. De alguna manera nos dejas también en nuestro libre albedrío, nuestras decisiones. Como al principio. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo para que el Espíritu de Dios venga sobre cada uno de nosotros, así como vino sobre Simeón. Que el Espíritu de Dios y no otro espíritu esté sobre cada uno de nosotros, sobre tu iglesia, sobre los pastores, sobre el cuerpo ministerial, sobre cada líder, sobre cada persona. Que tu Espíritu esté sobre ellos, que haya revelación del Espíritu Santo, que haya dirección, que seamos movidos por el Espíritu Santo. Señor, una vez más declaramos que lo que es nacido de la carne es carne, no tiene fruto. No va a ningún lado, no prospera. Pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. Trae vida y prospera y avanza. Oh Dios, escudriñanos en esta mañana en el nombre de Cristo. Señor, los errores que quizás cometió Pedro o algunos religiosos, Señor, que se opusieron a lo que tú querías hacer. Líbranos de toda oposición a la obra, a la voz del Espíritu Santo, Señor. Vuélvanos a ti, Señor. Gloria a Dios. Y nos volveremos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y renuévanos como al principio. Sí, Señor, sí, Señor. Tu camino quiero andar, en tu presencia quiero estar. Y renuévanos como al principio. Y oramos en esta mañana. Tu palabra dice, oh Dios, tu palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Esa es nuestra lucha verdadera. Tu palabra dice que tú, Jesús, has vencido y has despojado los principados y potestades y los has exhibido públicamente y has triunfado sobre ellos en la cruz. Así que en esta mañana, en el nombre de Jesús, declaro tu victoria sobre todo espíritu de religiosidad, de fariseísmo, de hipocresía que pueda haber en nuestras vidas. Ordeno a todo espíritu de las tinieblas, todo aquello que se opone a tu voz y a la voz del Espíritu Santo, ordeno en este momento que se vaya en el nombre de Jesús. Rompo toda obra del diablo y toda obra de la carne y toda obra de la religión en el nombre de Jesús. Y declaro libertad en el Espíritu sobre cada persona. Todo lo que viene a oprimir, todo lo que viene a engañar, todo aquello que viene, Señor, a oscurecer la mente, a confundir, se va en el nombre de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo sobre nosotros, trayendo dirección, trayendo libertad, trayendo revelación, trayendo vida,
Señor, hazlo a tu manera, como tú quieras, Señor. Señor, tú eres soberano. Haz lo que tengas que hacer. Nosotros somos tus hijos. Aquí estamos, somos tu iglesia, polvo de esta tierra, Señor. Pero ven, oh Dios, y obra a tu manera, a la manera del reino de Dios. Que venga tu reino sobre este lugar. Que venga tu reino sobre el oprimido. Que venga tu reino sobre el necesitado. Que venga tu reino sobre cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Señor, que esta iglesia se somete al dominio del Espíritu Santo. Declaramos, Señor, que en esta iglesia nos sometemos al dominio de Cristo, a lo que tu palabra quiere hacer, a lo que tú quieres hacer, a tus planes que son perfectos. Tus planes son más grandes, más poderosos, más altos. Como dice tu palabra, cosas que aún no hemos visto vendrán, cosas que aún no hemos oído escucharemos, cosas que aún no hemos pensado comenzarán a ocurrir, porque son las que tú tienes preparado para los que te aman. Y esas cosas no vienen del hombre, no vienen de la carne, no vienen de la religión. Dice tu palabra que vienen por revelación del Espíritu Santo. Así que, Espíritu Santo, aquí estamos, Señor. En el nombre de Jesús nos sometemos a ti. Y te damos gracias, porque siempre, siempre, siempre todo lo que tú haces no solamente es bueno, es mucho mejor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Damos gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.